Y la bomba llegó. Xabi Alonso destituido del Real Madrid tras perder la Supercopa de España, o como decía el comunicado oficial, de mutuo acuerdo, que suena a lo hemos dejado los dos de manual y ya sabemos cómo son estas cosas. Aunque los motivos realmente no creo que sean exactamente las de palmar un título que tanto a plantilla, club y afición no les supone nada, incluso perdiendo la final ante el gran rival de los blancos, hay muchas cosas por detrás de la decisión de apear al Tolosarra del banquillo del Santiago Bernabéu y de eso vamos a hablar en el día de hoy. ¿Realmente ha sido tan mala la estancia de Alonso en el Real Madrid? ¿Qué ha condicionado que el míster no siga al frente? ¿Es Álvaro Arbeloa la solución como en su día lo fue Zidane o solo es un parche momentáneo como Solari? Pongamos luz sobre estas cuestiones. Xabi Alonso se marcha tras poco más de 6 meses en los que el equipo ha ido funcionando de mal en peor, algo de lo que sé bastante porque solo hay que ver la actividad de este canal, y con la esperanza de que, a ver si al igual que con Arbeloa, conseguimos remontar de aquí a final de temporada, aunque no nos perdamos, por favor. En estos 6 meses, Xabi Alonso ha disputado 34 partidos al frente del Real Madrid, logrando 24 victorias, 6 derrotas y 4 empates. Actualmente, el equipo se encuentra segundo en la Liga a 4 puntos del FC Barcelona y en la Champions ocupa la séptima plaza, siendo el mejor español clasificado y lo que le daría acceso a evitar el playoff que ya disputó el año pasado contra el Manchester City. En Copa del Rey superó su único encuentro frente al Talavera y está en la siguiente ronda donde se medirá al Albacete el próximo miércoles. Si miramos todo esto, de arriba abajo, la situación del Real Madrid no es ni cuanto menos mala. Sobre todo si se hace la comparación con sus rivales que tanto revuelo forman y que son la segunda avenida de los Globetrotters. Por lo tanto, podemos deducir que el Real Madrid tiene otras exigencias. En el apartado de derrotas, mirando sobre el papel, tampoco es que hayan sido cosas extrañas. Perder con el PSG, con el Atleti, con el Liverpool, con el Manchester City o con el Barcelona en la Supercopa son cosas que pueden pasar, pero no de la forma en la que ocurrieron. Y aunque estas son las entre comillas normales, el Real Madrid no ha comparecido en muchos partidos que al final se ha acabado llevando por la calidad individual indiscutible de algunos de sus jugadores. Y esto es cierto que para un entrenador que prometía rock and roll, al final ha sido lo que ha acabado dando la nota. Entonces, si la temporada no está siendo un desastre, si el entrenador está alineado con el club, ¿qué ha llevado a esta decisión a la directiva? O mejor dicho, a Florentino. Pues básicamente, como tal, no hay un qué, es el cómo. Por cierto, antes de nada, magufadas históricas. Voy a hablar de lo que se ve en el campo y no de lo que supuestamente se dice que muchos que tienen que vender horas de radio o de televisión. Lo digo para aquellos que vengan a poner en comentarios, no, es que no les trajo lo que pedía, hashtag no sé qué. No, es que un día tuvieron una charla en el pasillo número 14 de no sé cuánto. A mí eso me la pela. Perdón por decirlo de esa forma, pero quiero que quede claro. El principal problema que se ha visto en el Real Madrid este año, y lo he repetido en varios de los pocos vídeos que hice hasta la fecha, es que no se observaba claramente qué proponía Xabi Alonso. No sé si el fondo del problema era una idea de vamos a ir sobreviviendo a lo que venga o vamos a encontrar algo que pueda acomodar a la plantilla. Aunque desde el sofá de mi casa opto por la primera de las dos opciones que os planteo. Xabi Alonso se ha empeñado en construir a su once inicial para destruir lo que hacía el rival. Cosa que no me parece mal, pero provoca una falta de seña de identidad. Y hemos visto a jugadores como Camavinga estar en tantas posiciones que le han convalidado el cinturón amarillo del Kama Sutra. Tampoco creo que esto sea algo que haya convencido a la plantilla, sobre todo dejando patente la falta de fondo físico de los jugadores y esos espacios, sobre todo atrás, que mataban al conjunto en la fase defensiva.
o la capacidad nula de, a través del juego formado en la frontal del área, generar espacio por parte de un centro del campo sobrepoblado y con poca capacidad para romper líneas y tirar desmarque. Pero claro, como ya he dicho, son muchas veces las individualidades las que han sostenido al entrenador Tolosarra. Y esto queda claramente reflejado en Kylian Mbappé, quien lleva 29 goles esta temporada, anotando casi la mitad de los anotados por el conjunto madridista en lo que va de curso. Y esto está claro que es algo que tapa muchos de los problemas graves que tiene el Madrid a la hora de cerrar encuentros o darle la vuelta a partidos que se han complicado a lo largo de las jornadas en las diferentes competiciones. También es cierto que, al contrario que en otros mercados, el Real Madrid sí se reforzó con varios fichajes el pasado verano. Las llegadas de Trent, Hausen, Mastantuono o Carrera han sido notables y el rendimiento de todos los fichajes han ido decreciendo, salvo en el caso del ferrolano, que además de convertirse pilar fundamental para el ex técnico del conjunto blanco, del resto no podemos decir que hayan tirado la puerta abajo para ser indiscutible. Es cierto que todos han tenido problemas de lesiones, pero tampoco se ha visto un rendimiento sobresaliente en el terreno de juego cuando han disputado minutos. Habrá que esperar si el avance de la temporada les da continuidad para que puedan ganarse esos puestos. Y es que el tema de las lesiones es otro factor que viene siendo común en el conjunto blanco, en parte debido por la acumulación de partidos a lo largo de la temporada, como por los tiempos de recuperación de los mismos y los minutos acumulados en las piernas de jugadores. Esto se ha visto sobre todo destacado en la parcela defensiva, donde Alonso tuvo que recurrir en muchísimos encuentros con Federico Valverde como lateral derecho ante las ausencias de Trent y Dani Carvajal. Algo que ya sabemos, por supuesto, que no es del agrado del 8 madridista, como dejó claro en aquella rueda de prensa previa al partido de Champions, y que quizá dicen que pudo ser una de las primeras rupturas entre entrenador y plantilla. Está claro que las ocasiones desesperadas requieren medidas desesperadas, pero también estas medidas han sido excepciones que se han convertido en normas. Con todo esto que estamos contando, puede parecer que la época de Xabi Alonso solamente ha traído cosas malas al Real Madrid, cuando realmente no es así. Entre lo que puedo destacar del míster es que ha dado por fin su sitio a Arda Güler en el Real Madrid. Sería absurdo negar que el turco ha pasado de ser un jugador de rotación a pieza clave para entender el esquema del Real Madrid, siendo el metrónomo del juego ofensivo y el jugador que creaba los espacios para Mbappé, llegando a dar 8 asistencias en lo que va de temporada y dejando ver la calidad que atesora. El problema de todo esto es que no ha sido capaz Xabi Alonso de encajar la pieza junto a la de Jude Bellingham, y que lo de querer meter a todos los buenos es difícil cuando se dejan ver las costuras del equipo. Otro punto favorable al Tolosarra es que movió el vestuario. Fue capaz de darle ese punto de más a Camavinga, que el centrocampista francés no ha terminado de aprovechar. Ha conseguido recuperar a Rodrigo para la dinámica del equipo, al igual que a Raúl Asensio, que tras pasar un bache inicial desde el Mundial de Clubes, parece que el canterano que maravilló al madridismo el año pasado está volviendo a la senda que le corresponde con la garra y la fuerza que demostró el año pasado cuando se echó la responsabilidad del equipo en la zaga madridista. Además, Xabi Alonso apostó por un fútbol más eléctrico, intenso y con intenciones. Un Madrid que trataba de asfixiar al conjunto rival y aprisionarlo para forzar sus errores. Y digo que apostó porque esa fue la intención que tuvo, a pesar de que el resultado fuese otro. Quizás porque no consiguió meter a la plantilla la idea de juego, porque era demasiado arriesgada, porque tenía en mente que fuese un proceso de adaptación hacia una nueva idea. Sea como fuere, lo que está claro es que el tiempo no le ha permitido culminar esa idea. Cosa que no sabremos si habrá conseguido con esta u otra plantilla, ya que las balas en la recámara se han ido gastando y el tiempo se agotó para Xavi. Y para una idea que, aunque en principio fue haciéndose patente, acabó
por disolverse como tus ilusiones por estar con ella. Y con todo esto llegamos al día de ayer, donde el comunicado reflejaba que el Real Madrid prescindía de los servicios del míster que venía a sustituir al entrenador más laureado de la historia del conjunto blanco. Además, venía también a plantear un nuevo esquema, una nueva era. Venía de ser un entrenador que había recogido a un equipo en puestos de descenso en la Bundesliga y lo llevó hasta ser campeón. Sinceramente, la parte que más me disgusta de todo esto es como un entrenador como Xabi Alonso, que sabe lo que es el Real Madrid de primera mano, está claro que se ha visto superado por la situación de afrontar cómo funciona esta plantilla. No sé si no ha sabido congeniar con los jugadores, no sé si es que quizás lo que él ha aportado ha sido excesivamente alto para la condición física del equipo. Lo que sí sé es que todo lo que ha intentado el míster no ha servido para nada. Ni para convencer a la plantilla, ni para convencer a la directiva, ni para lograr resultados. Viéndose como culmen de todo esto la final disputada el pasado domingo, donde el Real Madrid no es que tuviera que plantear un partido que no pudiera jugar de tú a tú frente al FC Barcelona, cosa que por un lado puede pasar siempre y cuando se gane. Sino el problema de trasfondo es que no convence. Y a muchos de los que están ahora repercutiendo en que fíjate lo que ha ocurrido con Xabi Alonso, estamos aquí un poco sorprendidos, son los primeros que han defendido dicho discurso. Está claro que en la memoria del madridista quedará el Xabi Alonso que portó primero el 22 y luego el 14 antes que el que estuvo sentado en el banquillo del Santiago Bernabéu. Ahora viene una nueva etapa, un poco difusa, con Arbeloa al frente. Y no difusa porque podamos dudar de la calidad del entrenador, cosa por otro lado lógica porque no tiene experiencia en un banquillo de primera división, sino porque el comunicado del Madrid tampoco ha sido excesivamente claro de si Arbeloa está de forma interna, si va a estar hasta final de temporada, si su contrato se va a prorrogar hasta lo que tenga firmado como entrenador del Castilla. Realmente, la única realidad de todo esto es que el Real Madrid ha pasado de tener un proyecto liderado por Xabi Alonso, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus fracasos, con una idea definida como mínimo en la cabeza del entrenador, a no tener nada cuando quedan 24 horas para el próximo encuentro que será en Copa del Rey contra el Albacete. No sé si era lo mejor la decisión que se tomó ayer, pero sí sé que es la medida que desde la planta noble del Santiago Bernabéu se ha querido tomar. Se podría haber dado más tiempo, se podría haber intentado reforzar algo durante el mercado de invierno, pero realmente en el Madrid ahora mismo solo impera la incertidumbre. No sabemos si el Madrid irá por un entrenador, esperaremos a la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa para ver si puede aclarar algo, aunque dudo que cuente más de lo que sabe, y con estos mimbres el Real Madrid tiene que sellar su clasificación para los 16avos de la Champions League, pasar de ronda en Copa del Rey y continuar persiguiendo al Barcelona en la pelea por la Liga. No sabemos cómo puede afectar esto a la plantilla. Lo que sí sabemos es que el calendario no entiende de decisiones y que con ellas el Real Madrid tendrá que tirar hacia adelante. Y esta situación
nos abre otro debate. ¿Qué debería hacer el Real Madrid en el futuro? Eso lo analizaremos en otro vídeo. De momento, lo dejamos hoy por aquí. Recordarte que te suscribas, que le des me gusta y que no te pierdas nada de lo que iremos publicando. Muchas gracias por estar aquí otro día más. Y aprovechando que llega el pitido final de este vídeo, nos vemos en el siguiente.